quedarse de pie, hermanos. En un momento nuestro invitado va a venir y va a leernos las escrituras. Tenemos con nosotros Pastor Alfredo Gómez y su esposa Ana. Vienen de Albuquerque, Nuevo México. Tienen allí pastoreando ya 18 años la iglesia que tienen, una tremenda iglesia. Dios los está usando. Hermano Gómez es el hermano de hermano Andy Gómez, asistente a Pastor Luis Parada. Él se preparó en el instituto, comenzó en Los Ángeles. Ahí terminaste con Pastor Salazar. Fue uno de los que terminó con Pastor Salazar. Después Pastor Parada comenzó su propio instituto. Y por estos años, hoy celebran 25 años que Pastor Parada ha estado en Long Beach. Es que hace 25 años él llegó allí. Dios lo ha usado increíblemente. Una de las muchas áreas que Dios lo ha usado a hacer es en preparar a hombres y mujeres para servir a Dios tiempo entero. Y hermano Gómez y su esposa son una pareja que prepararon para ser usados por Dios. Así que tiene un buen grupo de siervos de Dios pastoreando como asistentes, como misioneros. Impresionable la obra de Pastor Parada. Y de allí hermano Gómez fue salvo. De allí fueron enviados a Nuevo México y vinieron para celebrar estos 25 años con Pastor Parada. Ahí nos miramos y nos pusimos en acuerdo que viniera y que viniera a predicarnos y escuchar de él. Así que vamos a recibirlo con un aplauso y va a leer las escrituras en este momento. Buenas tardes, hermanos. Una bendición, un privilegio estar con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación y la confianza. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Este próximo mayo, a fines de mayo, vamos a cumplir mi esposa y yo 25 años de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pastor Parada llegó ahí a Long Beach a fines del año 89, comenzó como el pastor hispano a principios del año 1990 y nosotros visitamos la iglesia en mayo de 1990 y ahí fuimos salvos. El Señor nos llamó para servirle a Él tiempo completo. Estuvimos preparándonos en el Instituto Bautista Hispano ahí en Los Ángeles con el pastor Salazar. Y en junio de 1995 terminé los estudios ahí. Y en julio de 1997 nos fuimos para Albuquerque. Así es que ahí está en un nutshell, como dice nuestra historia, ¿verdad? Es una bendición, un placer estar con ustedes. Así es que vamos a leer la palabra de Dios juntos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Vamos alternando, yo leo el 3, ustedes el 4, terminamos, en el 9 nos vamos a brincar al 18, vamos a leer 18 y 19, versículo 18 y 19, y luego nos vamos a ir a capítulo 2, vamos a leer del 4 al 8. Ok, ahí es que vamos a estar brincando un poquito, sígame nada más y nos vamos alternando. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Todos? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Brinquemos al capítulo 2, versículo 4, todos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo todos, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiero en esta tarde, me encanta este mensaje. Cada mensaje que un pastor prepara siempre lo hace pensando en cómo puede Dios usarlo para ser de bendición a los hermanos, a los miembros de la iglesia, al rebaño sobre el cual el Señor nos ha dado el privilegio de servir, de pastorear. Y entonces cada vez que uno se prepara para predicar un mensaje así, uno va con esa expectación: Señor, usa este mensaje, le habla el Señor a uno. Este es un mensaje que el Señor siempre me conmueve, siempre me toca mi corazón, y lo he predicado nada más como en 2 o 3 diferentes ocasiones en distintos lugares, hermanos. Sí. El tema es 9 cosas preciosas en la Biblia. 9 cosas preciosas en la Biblia. Si usted notó, ahí varias veces se usa la palabra precioso y preciosa. Y vamos a hablar sobre esas cosas que deberían ser de gran aprecio, de gran valor para nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta tarde. Señor, gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestro Salvador. Para nosotros los que creemos, Él es precioso. Señor, ayúdanos a salir de aquí esta tarde con un sentir renovado de aprecio, de agradecimiento, de estima por lo que tenemos en Cristo, por lo grande que es nuestra salvación. Señor, si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo como su Salvador, toca su corazón, Espíritu Santo, convéncele como solo tú puedes hacer. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. Señor, háblame a mí al igual que a todos nosotros esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tiempo se me fue, la vida me arrastró, y seguir a Dios siempre anhelé, pero la fuerza me faltó. Busco en el mundo cómo encontrar mi salvación. Terminé donde empecé y todo esfuerzo en vano fue. Sin su gracia en mí, no sé dónde estaría hoy, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. ¿Cómo seguir así? Tendría que morir, siempre corriendo, mas sin ganar, sin su gracia en mí.
mi alabanza doy con todo el corazón al que quiso mi lugar tomar y mi carrera completar, y cuando vio el precio que tendría que pagar, aun si por mí murió, abriendo el camino a mi salvación. Sin su gracia en mí, no sé dónde estaría hoy, caminando pero sin un rumbo, sin encontrar mi salvación. ¿Cómo seguir así? Tendría que morir, siempre corriendo, mas sin ganar, sin su gracia en mí. Siempre corriendo, mas sin ganar, sin su gracia en mí. Amén, gracias, qué precioso canto. Y qué cierto, ¿verdad, hermanos? Sin la gracia del Señor, ¿qué sería de nosotros donde estuviéramos? El apóstol Pedro usa la palabra preciosa o precioso en los primeros 2 capítulos 5 veces. 5 veces se encuentra, yo las tengo circuladas aquí. Y en su segunda epístola, en los primeros 4 versículos, usa 2 veces más la palabra, esta misma palabra. Mire, segunda de Pedro, vaya ahí conmigo, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo encontró, hermano? Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El doctor J. Vernon McGee decía, cuando andaba en sus estudios, ¿verdad? Él tenía un programa radial que se llamaba A Través de la Biblia, y decía: yo no sé usted, pero esa palabra preciosa es una palabra normalmente usada por las damas, por las mujeres, no por un hombre. No es una palabra usada por hombres, menos se espera de un hombre rudo como lo fue el apóstol Pedro, usar esa palabra precioso, preciosa. Sin embargo, decía el doctor McGee, yo creo que con el pasar del tiempo, conforme uno conoce la palabra del Señor, conforme uno conoce más al Salvador, 2 cosas suceden. Primeramente, el corazón se va ablandando, se va suavizando, amén. Se va haciendo blandito por el carácter que está siendo transformado, porque Cristo puede transformar nuestro carácter, hermanos. Y la segunda cosa que sucede con el pasar del tiempo y con conocer la palabra del Señor es que uno va apreciando más lo que uno tiene. Uno va valorándolo más. Se convierte de mucha estima. Es más, esa palabra estima o estimada también está en la Biblia mucho. Quisiera hablarles unos minutos acerca de 9 cosas en la Biblia que son preciosas en gran manera. Para el cristiano especialmente, lo deben de ser. Pedro menciona 4 de ellas y vamos a ver unas más. Cosas que deberían ser muy valoradas por el cristiano, para nosotros. Amén, hermanos.
Primero ya lo vimos en Primera de Pedro 1:7. Vaya ahí conmigo, Primera de Pedro 1:7. Dice el apóstol Pedro aquí, inspirado por el Espíritu Santo, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué dice? Fe. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos de prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro puede llegar a ser nuestra fe. La fe de un cristiano, dice la Biblia, es algo precioso, preciosa. El oro, hermanos, es considerado un precious metal, se llama un metal precioso, o sea, de mucho valor. Pero usted sabe que cuando el oro sale de la mina, está mezclado con otros minerales y metales que lo corrompen y no tiene mucho valor en esa condición. Pero después que pasa por el proceso de ser refinado, bueno, dice ahí en 2 de Pedro 1:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire, así el oro cuando es pasado por el proceso de refinar, se le quitan todas esas cosas que lo corrompen, que le quitan su pureza, sale brillando como el oro. También la fe de un cristiano, cuando va desechando todo lo malo, el engaño, la hipocresía, las envidias, todo eso, puede salir una fe que sale brillando como el oro. Y es algo, escuche bien, que se alcanza o se logra con el pasar del tiempo. Y Dios usa las pruebas para que nuestra fe salga cada día más y más preciosa. ¿Se encuentra usted pasando por alguna prueba en su vida, hermano? ¿O adversidades, necesidades, apuros? A nadie nos gusta. Pero ¿sabe qué? Dios quiere usar eso para refinar su fe, para que salga brillando como el oro. Mire 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios, deje una marca en Pedro, ahorita regresamos allá. Pero 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. Y mire las palabras de este gran apóstol, gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. 2 Corintios 4 versículo 7. ¿Ya lo encontró? Sígame con su vista. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, fíjese, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas, oiga, mire, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y mire cómo hasta el día de hoy esas palabras siguen animando a nosotros los creyentes, especialmente cuando estamos pasando por pruebas, a seguir poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven. Y vemos esa actitud, eso es lo que quiero que vea, esa actitud. Alguien dijo, nadie sufre como el cristiano. Nadie padece como el cristiano, y deja hasta los más ardientes críticos de las cosas del Señor, los deja con la boca abierta, asombrados, al ver cómo un cristiano sufre. Pero hermanos, es que cuando un cristiano pasa por adversidad, por pruebas, su fe está siendo refinada y está brillando y está siendo más y más preciosa. Amén. Capítulo 6, ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 3, mire lo que dice el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, mire, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Ay, que Dios nos diera cristianos así hoy en día en nuestras iglesias. Cristianos que no importa lo que pase, están con su confianza en su fe en el Señor, y que animan, motivan a otros hermanos con su testimonio. Esa clase de fe es la que el Señor quiere darle a usted y a mí. Una fe preciosa. Y es por eso que Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios dice que la fe de un cristiano, cuando ha pasado por el fuego de la prueba, será más y más preciosa, más y más valiosa, porque eso es lo que quiere decir precioso, valiosa, más va a valer y más va a relucir, y otros van a ver esa fe brillar. Y dice: la fe de un cristiano es preciosa. Amén, hermanos. No se desanime si está pasando por pruebas, adversidad. Confíe en el Señor y no le pida al Señor que le quite la prueba. Dígale: Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de la prueba? Y verá que su fe va a salir brillando como el oro, preciosa. La segunda cosa que el apóstol Pedro nos dice que es preciosa, ahí está en 1 de Pedro 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 2, la sangre de Cristo es preciosa. Para el cristiano especialmente es preciosa. Amén, hermanos. ¿Por qué es preciosa? ¿Por qué es que vale tanto la sangre de Cristo? Primeramente, porque fue el precio que se pagó para nuestra redención. Pedro dijo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice adelante: con la sangre preciosa de Cristo. Cristo pagó el rescate. En inglés dice the ransom, el rescate por nosotros con su propia sangre. Allá en Romanos 6 y versículos 16 al 18 nos dice el apóstol: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a lo cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Primera a los Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio que se pagó, querido hermano, es la preciosa sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Por eso es preciosa, porque es el precio que se pagó para comprar nuestra salvación. Y segundo, es preciosa porque con esa bendita sangre fueron lavados y borrados todos nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:7: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mire Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos, siempre que leo Hebreos, estos versículos me dan ganas de gritar aleluya, gloria a Dios. Mire Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican
para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Mira el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, hermanos. Un día Cristo va a venir por nosotros para llevarnos a su presencia. ¿Y sabe cómo es que sabemos que vamos al cielo? Porque su sangre bendita nos limpió de todo pecado. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Cante conmigo. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Mire, hasta los himnos se le enchina el cuero a uno, como dicen. Para el cristiano, solamente el cristiano entiende, la sangre de Cristo es preciosa. No solo nos limpió de los pecados pasados y los presentes, sino que también de todo pecado que cometamos en el futuro. Cuando dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ese es un verbo continuo, nos limpia, continúa limpiándonos vez tras vez todos nuestros pecados, hermanos, hasta que presentarnos delante de su presencia limpios. Por eso es que es preciosa la sangre de Cristo. Número 3, la palabra de Dios es preciosa para el cristiano. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. El cristiano tiene mucho por qué gozarse, hermanos. Mucho por qué darle gracias a Dios. Primera de Pedro 1:23. ¿Ya lo encontró? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pastor ahí no dice que es preciosa, habla y dice que la simiente incorruptible, que por ella es que fuimos salvos. Mire Salmo 126. Salmo 126, usted conoce este pasaje. Salmo 126, versículo 5 y 6, y menciona el evangelio que hemos oído. Mire lo que dice ahí, Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Segarán, irán dando y llorando el que lleva la ¿qué? La preciosa ¿qué? Semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La palabra de Dios, el evangelio, la palabra de Dios es preciosa para el creyente. Esa preciosa semilla es la palabra de Dios que fue sembrada en nuestros corazones. Y la Biblia dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fue la bendita palabra que usted y yo oímos. Y porque oímos, creímos. Y porque creímos, fuimos salvos. Para el cristiano, la Biblia, la palabra de Dios, es preciosa. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad.
Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Hermano, ¿aprecia usted la Biblia? Yo le pregunto, ¿la leyó el día de hoy? ¿La leyó esta semana? Apenas vamos comenzando el año, hermano. ¿Cuántos ya dejaron de leer su Biblia? Amén. La palabra de Dios es preciosa para el cristiano. Alguien dijo, este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. En mi corazón he guardado tus dichos, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Amén, hermanos. La Biblia es preciosa. Número 4, mire 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él. Está ahí, hermano. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, ¿qué dice? Preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Nuestro Salvador, hermanos. Nuestro Salvador Jesucristo es precioso. Dice la Biblia que Él fue la piedra reprobada, desechado por los hombres. Allá en Isaías 53:3 dice la Biblia, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El mundo no estima a Cristo. El mundo dicen que creen en Cristo, pero ahorita prefieren estar en los tailgate parties esperando el Super Bowl que en una iglesia. De veras. Amén. Ahorita yo ni me acordaba del Super Bowl hasta que el hermano lo mencionó en su oración. Hay unas iglesias que cancelan los servicios para tener Super Bowl parties. Algún día cada uno de nosotros vamos a pararnos delante de nuestro Salvador. Dice el apóstol Juan que cuando vio a Cristo, dice que se tiró, se postró, que no pudo ni siquiera sostenerse de pie. Oh, hermanos, Él debería ser precioso para nosotros. Más precioso que cualquier cosa que este mundo nos puede dar. Salmo 22:6 dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo, de lo que Él iba a estar pensando cuando estaba en la cruz crucificado. Cristo diciendo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio, oiga bien, quiere decir ignominia, o quiere decir vergüenza pública. Cristo fue avergonzado públicamente, fue afrentado, humillado, deshonrado. ¿Sabe por qué dice Cristo? El mundo, eso es lo que el mundo hace con Cristo, lo pisotea, se burla de Él, no aprecia al Señor. Dice la Biblia que Él sufrió el oprobio, menospreció el oprobio, y fue hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dice en Hebreos capítulo 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué hizo eso? Por amor a usted y a mí. Y por eso debería ser precioso para nosotros. Y es por eso que dice el apóstol Pedro, acercándoos a Él, mientras el mundo lo desprecia y no lo estima, el cristiano debería estar acercándose a Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice más adelante, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Me encanta este himno que dice, Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz.
Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Esos himnos son dulces para el corazón del cristiano. Nadie sabe, nadie aprecia más a Cristo que el cristiano. Así debería de ser. La gente en conversa no sabe. Ellos dicen, ¿qué tanto haces metido en la iglesia? Y luego todavía sale los sábados a tocar puertas sagradas. Estás loco. Pablo dijo, si estamos locos es para Cristo. Y el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve. Dice, ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y se dio por nosotros. El Cristo es precioso para el cristiano. Amén, hermanos. ¿Qué más dice la Biblia que es precioso? Rápidamente, Salmos 36. Vaya allá conmigo, por favor. Salmos 36, versículo 7. Salmos 36, 7. ¿Ya lo encontró? Cuán preciosa, oiga bien, cuán preciosa, oh Dios, es tu ¿qué? Misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La palabra preciosa quiere decir, vuelvo a repetir, valiosa, de mucho valor. ¿Por qué es que la misericordia de Dios es preciosa? Bueno, usted necesita entender, usted de seguro sabe, que la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Amén. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bueno que dice la Biblia que cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y sus misericordias quiere decir que cada mañana, por sus misericordias, que usted y yo estamos con vida. Todavía podemos seguir adelante a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros, como dicen en inglés, shortcomings, que quedamos cortos de lo que deberíamos de ser. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Mire Salmo 103, Salmo 103. Salmo 103, versículo 10 al 12. Salmo 103, 10. ¿Ya lo encontró? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras ¿qué? Iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh, qué preciosos versículos. La misericordia de Dios es preciosa, hermanos. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana? Número 6, mire Proverbios 3, versículo 13. Proverbios 3, 13. Proverbios capítulo 3 y versículo 13. ¿Ya lo encontró? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué dice? La inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Con razón le decía David a Salomón su hijo: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Miren, hermanos, qué buena es la educación. Y qué bueno que procuremos educarnos y que nuestros hijos se eduquen, pero la educación no se compara, no es un sustituto de la sabiduría. Hay mucha gente que tiene mucha inteligencia, educación, y no tiene una onza de sabiduría. Sabiduría solamente procede de la palabra de Dios. La sabiduría solamente la puede dar Dios. Entonces estaba escuchando al pastor ahorita diciendo cómo está el país metido en problemas económicamente. La gente, los líderes de este país que están en esas posiciones de liderazgo, que deberían ser inteligentes, deberían de saber que no puedes gastar más de lo que entra. Y sin embargo siguen imprimiendo billetes como cheques sin fondo. Y ahorita está en 17 trillones de dólares el déficit del país. Y dicen que van a ser hasta la segunda y tercera y cuarta generación que todavía van a estar pagando esa deuda. Y dice uno, ¿por qué gente tan inteligente comete un error tan de sentido común? Porque no tienen sabiduría de Dios. Porque muchos de los líderes no son creyentes. Porque desprecian la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que viene, es la fuente de sabiduría. Y como cristianos, es cierto lo que estaba diciendo el pastor, no deberíamos estar dejando que el mundo nos enseñe a vivir con esos principios. Deberíamos vivir una vida diferente de acuerdo como la Biblia nos enseña. ¿Está siguiendo, mi hermano? Con razón, cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, Salomón sabiamente dijo: dame sabiduría, Señor, dame discernimiento. Dice la Biblia en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo más valioso que usted puede poseer no es una educación, es sabiduría de Dios. Lo más valioso que usted puede poseer no es bienes materiales, es tener sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Número 7, ya estoy terminando. Mateo 13:44. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Ya lo encontró, hermano? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una, ¿qué dice ahí? Perla, ¿qué? Preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, usted tiene que saber, tiene que entender que esa perla preciosa es la iglesia de Cristo. Y aquí esta es una parábola que el Señor nos está enseñando. Cristo fue ese hombre que dio todo por comprar esa perla preciosa, por comprar a la iglesia con su preciosa sangre. Allá en Hechos 20:28 le dice el apóstol Pablo a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En Efesios 5:28 dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice más adelante: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermanos, un día Cristo viene por su iglesia. La iglesia es la desposada, la novia de Cristo. Y un día va a haber una gran boda allá en el cielo. Y es Cristo que está cuidado, se entregó por su iglesia y la está cuidando y la está protegiendo y la está proveyendo y la está preparando para presentárselo a una novia preciosa delante de él. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿aprecia usted a la iglesia? Qué triste que muchos cristianos no aprecian la iglesia. Y por eso dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque hay cristianos que aprecian más otras cosas que la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Número 8, Salmo 116. Me faltan 2 nada más. Salmos 116, versículos 15. Salmo 116, versículo 15.
¿Ya lo encontró? La primera palabra, estimada. Eso quiere decir valiosa, preciosa. Estimada es a los ojos de Jehová la que, la muerte de sus santos. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la muerte de un cristiano es preciosa, es estimada, es valiosa. Dice allá Pablo a los tesalonicenses, les dice que el cristiano no muere, el cristiano duerme y está esperando oír la trompeta de Dios, la voz de mando, para despertar y para encontrarse con Cristo en las nubes. Amén, hermanos. La muerte del cristiano no es el fin, no es terrible, es una graduación. Amén. Me encanta ese canto viejito que dice: las campanas suenan tristes como muestra del dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida y no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade hasta los cielos a vivir en su mansión. Amén. La muerte de un cristiano es preciosa. La muerte de un cristiano debe ser una celebración de victoria. Un memorial de lo que hizo para el Señor, de su salvación, de la nueva vida en Cristo, y una victoria de saber que ya no está ahí en ese cuerpo, está presente con Cristo, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y la Biblia lo dice: estimada es a los ojos de Jehová, a los ojos de Dios. La muerte no es algo malo, hermano, cuando uno es cristiano. Cuando uno está sin Cristo, la muerte es algo terrible. La gente sin Cristo no sabe a dónde va a ir cuando muera. La gente que pierde a un ser querido, que no fue salvo, ellos no son salvos, por eso gritan y se desesperan. Y no hay consolación para ellos, porque no saben a dónde va, ni si lo van a volver a ver. Pero el cristiano sí sabe. Amén, hermanos. Número 9, para terminar, Proverbios 6:26. Proverbios 6:26. ¿Ya lo encontró? Porque a causa de la mujer ramera, oiga bien, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza, oiga bien, ¿la qué dice? La preciosa alma del varón. Oiga bien, esa palabra. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Esas palabras. La preciosa ¿qué? Alma del varón. Oiga bien, el alma del ser humano, el alma del hombre, de la mujer, el alma del ser humano, dice Dios, es preciosa. Cristo dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, si usted está aquí esta tarde, déjeme decirle, usted es un visitante, usted no es creyente, su alma es la posesión más valiosa que usted tiene. Su alma es lo más valioso que usted posee. Y si usted pierde su alma, lo ha perdido todo. No importa que usted tenga dinero, no importa que usted tenga fama, no importa que usted tenga tantas cosas, pero si usted pierde su alma, lo ha perdido todo. Cristo lo dijo, porque su alma es su posesión más valiosa. Cristo vino
para salvar su alma del infierno. Cristo vino para comprar, para pagar con su sangre el rescate por su alma, para darle vida eterna en el cielo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo, la gente, el mundo está perdido. Su alma es lo más valioso que tiene, no la pierda. No la pierda, no se quede, no se quede sin el perdón que solamente Cristo le puede ofrecer, le está ofreciendo. Qué bueno es saber que Cristo ya pagó la recompensa, que Él pagó el rescate por su alma, para que usted no tenga que pagar por sus pecados en el infierno. La salvación es un regalo gratuito, es por fe y no es por obras. No es barata como algunos han dicho, porque le costó a Cristo su sangre, su vida. Lo único que tiene usted que hacer es recibirla como un regalo. Y Él se lo da. Y puede usted tener esa salvación tan preciosa que otros hemos experimentado en Cristo Jesús. Cristiano, ¿aprecia usted lo que tiene? ¿Aprecia usted todo lo que tiene en Cristo Jesús? Muchas veces vemos al mundo como Asaf, pastor, ve y empieza a envidiar a los impíos. Empieza a pensar que ellos la tienen mejor que yo como cristiano. Y ¿sabe lo es? Simplemente es falta de ver la palabra de Dios y reconocer lo precioso, tantas cosas preciosas que tenemos como creyentes. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando uno valora algo, cuando uno aprecia algo, uno se entrega por ello. Uno lo cuida. Uno le dedica tiempo. Pero cuando uno no lo aprecia, uno lo descuida. Uno lo menosprecia. ¿Qué clase de cristiano es usted? Vamos a orar todos ojos cerrados. Nadie mirando, por favor, ya vamos a terminar. Yo no sé si usted estará aquí